El Sol es la estrella única y central del sistema solar. Por tanto, es la estrella más cercana a la Tierra y el astro con más brillo aparente. Su presencia o su ausencia en el cielo terrestre determinan respectivamente el día y la noche. Se encuentran en la fase denominada secuencia principal, con un tipo espectral G2 que se formó hace unos 5.000 millones de años y permanecerá en la secuencia principal aproximadamente otros 5.000 millones de años. Te invito a que te quedes hasta el final del video, descubras cosas interesantes sobre nuestra estrella principal, además de encontrar la respuesta de qué hay arriba y debajo de nuestro sistema solar. Pero no te olvides de suscribirte al canal y tocar la campanita para que disfrutes de muchos contenidos como este. Esto es el Universo Mox. El sistema solar es el sistema planetario que liga gravitacionalmente a un conjunto de objetos astronómicos que giran directa o indirectamente en una órbita alrededor de una única estrella conocida por el nombre de Sol. La estrella concentra el 99,86% de la masa del sistema solar, y la mayor parte de la masa restante se concentra en 8 planetas cuyas órbitas son prácticamente circulares y transitan dentro de un disco casi llano llamado plano eclíptico. Los 4 planetas más cercanos, considerablemente más pequeños, Mercurio, Venus, Tierra y Marte, también conocidos como los planetas terrestres, están compuestos principalmente por roca y metal, mientras que los 4 más alejados, denominados gigantes gaseosos o planetas jovianos, más masivos que los terrestres, están compuestos de hielo y gases. Los 2 más grandes, Júpiter y Saturno, están compuestos principalmente de helio e hidrógeno. Urano y Neptuno, denominados gigantes helados, están formados mayoritariamente por agua congelada, amoníaco y metano. El Sol es el único cuerpo celeste del sistema solar que emite luz propia, debido a la función termonuclear del hidrógeno y su transformación en helio en su núcleo. Se formó hace unos 4.600 millones de años, a partir del colapso de una nube molecular. El material residual originó un disco circunestelar protoplanetario en el que ocurrieron los procesos físicos que llevaron a la formación de los planetas. El sistema solar se ubica en la actualidad en la nube interestelar, que se halla en la burbuja local del brazo de Orión, de la galaxia espiral Vía Láctea, a unos 28.000 años luz del centro de esta. El sistema solar es también el hogar de varias regiones compuestas por objetos pequeños. El cinturón de asteroides, ubicado entre Marte y Júpiter, es similar a los planetas terrestres, ya que está constituido principalmente por roca y metal. En este cinturón se encuentran el planeta enano Ceres. Más allá de la órbita de Neptuno está el cinturón de Kuiper, el disco disperso a la nube de Oort, que incluyen objetos transneptunianos formados por agua, amoníaco y metano principalmente. En este lugar existen 4 planetas enanos: Haumea, Makemake, Eris y Plutón, el cual fue considerado el 9º planeta del sistema solar hasta 2006. Este tipo de cuerpos celestes, ubicados más allá de la órbita de Neptuno, son también llamados plutoides, los cuales junto a Ceres poseen el suficiente tamaño para que se hayan redondeado por efecto de su gravedad, pero que se diferencian principalmente de los planetas porque no han vaciado su órbita de cuerpos vecinos. Nuestro sistema solar se formó hace 4.568 millones de años por el colapso gravitatorio de una parte de una nube molecular gigante. Esta nube primigenia tenía varios años luz de diámetro y probablemente dio a luz a varias estrellas. Como es normal en las nubes moleculares, consistía principalmente de hidrógeno, algo de helio y pequeñas cantidades de elementos pesados, surgidos de previas generaciones estelares. A medida que la región conocida como nebulosa protosolar se convertía en el sistema solar, colapsaba y la conservación del momento angular hizo que rotase más deprisa. El centro, donde se acumuló la mayor parte de la masa, se volvió cada vez más caliente que el disco circundante. A medida que la nebulosa en contracción rotaba más deprisa, comenzó a aplanarse en un disco protoplanetario, con un diámetro de alrededor de 200 unidades astronómicas, y una densa y caliente protoestrella en el centro. Los planetas se formaron por acreción a partir de este disco,
en el que el gas y el polvo atraídos gravitatoriamente entre sí se unen para formar cuerpos cada vez más grandes. En este escenario, cientos de protoplanetas podrían haber surgido en el temprano sistema solar que acabaron fusionándose o fueron destruidos dejando los planetas enanos y el resto de cuerpos menores. Los residuos restantes no llegaron a convertirse en planetas, se agruparon en regiones como el cinturón de asteroides, el cinturón de Kuiper y la nube de Oort. Por otro lado, la teoría de la gravitación es la explicación de los movimientos de los planetas en nuestro sistema solar. En la teoría de Newton, el Sol mantiene a los planetas girando gracias a la atracción de la fuerza de gravedad. Los planetas se mueven alrededor del Sol siguiendo trayectorias en forma de elipse. Cada planeta gira a su velocidad, que depende de su distancia al Sol. En la formación del sistema solar es necesario conocer a el cinturón de Kuiper. Alberga tanto cuerpos de hielo como planetas enanos, y tiene una forma plana y elíptica que se encuentra entre 30 a 50 unidades astronómicas. Y respondiendo a la pregunta ¿qué hay más allá del sistema solar?, pues te cuento que los planetas que se hallan fuera del sistema solar se denominan extrasolares o exoplanetas. Estos planetas orbitan en torno a una estrella que no es el Sol. La mayoría de ellos son conocidos como gigantes gaseosos, y su constitución es muy parecida a la de Júpiter. Sus órbitas se encuentran muy próximas a su estrella, y sus ciclos orbitales son muy cortos. Otra de las preguntas era ¿qué hay arriba y abajo del sistema solar? La verdad, no existe un arriba y un abajo en el espacio, pero si imaginas nuestra estrella en un plano medible donde la ubiquemos en el centro, podemos fácilmente descifrar que por debajo de él encontramos a Alpha Centauri, que es el sistema estelar más cercano al Sol. Se encuentra a unos 4,36 años luz, 41,2 billones de kilómetros de distancia. Está constituido por tres estrellas: Alpha Centauri A, llamado Rigil Kentaurus, Alpha Centauri B, denominada Toliman, y Alpha Centauri C, conocida como Próxima Centauri. En el año 2013 se publicó un estudio realizado por Xavier Dumusque desde el Observatorio de la Silla, Chile. Según medidas que hizo entre 2008 y 2011, el equipo de este astrónomo hizo 458 medidas de la velocidad radial de la estrella Alpha Centauri B, y llegaron a la conclusión de que alrededor de esta estrella había un planeta. Este planeta estaría muy cerca de la estrella, porque tendría un periodo orbital de solo 3.24 días. Sería un planeta de 1,14 masas terrestres, muy similar a la Tierra en este aspecto, pero fuera de la zona habitable. Luhmann 16 es una enana marrón binaria situada en el sur de la constelación Vela a 6,5 años luz del Sol, haciendo a estas enanas marrones las terceras estrellas más cercanas al sistema solar descubiertas, tras el sistema de Alpha Centauri, conocido desde la antigüedad, y la estrella de Barnard, descubierta en 1916. La historia de Luhmann 16 comienza en 2009, cuando es puesto en órbita el telescopio espacial WISE, por sus siglas en inglés Wide Field Infrared Survey Explorer, de la NASA. Este telescopio operaba en el infrarrojo y era extremadamente sensible a objetos muy fríos. WISE realizó un barrido de todo el cielo en busca de cuerpos fríos, utilizando su telescopio de más de 40 centímetros de apertura. Y por arriba tenemos a la estrella Barnard, que es una estrella de la constelación de Ofiuco de magnitud aparente 9,51 en positivo, que es demasiado tenue para poder ser observada sin telescopio. Debe su nombre al astrónomo estadounidense Edward Emerson Barnard, quien en 1916 descubrió que es la estrella con un mayor movimiento aparente, 10,3 segundos de arco por año, vista desde la Tierra. Su posición es favorable para la observación cerca del ecuador celeste. Históricamente, la investigación se ha centrado en medir sus características físicas, su astrometría y en refinar los límites de posibles planetas extrasolares. Asimismo, pese a que es una estrella antigua, ciertas observaciones sugieren que experimentan llamaradas como las de las estrellas fulgurantes. Es la estrella única más cercana al Sol que alberga un exoplaneta al menos 3,2 veces tan masivo como la Tierra, una llamada supertierra. Una de las campañas de observación más grandes realizadas hasta la fecha, que ha utilizado datos de un conjunto de telescopios de todo el mundo, incluyendo el instrumento cazador de planetas HARPS de ESO, ha revelado la existencia de este mundo helado y débilmente iluminado. El planeta recién descubierto es el segundo exoplaneta conocido más cercano a la Tierra.
es la estrella más rápida del cielo nocturno. Wolf 359 es el nombre por el que se conoce a la quinta estrella más cercana a nuestro Sol, después del sistema estelar Alpha Centauri, la estrella de Barnard, el sistema Luhmann 16 y Y08550714. Está situada a tan solo 7,8 años luz, 2,4 parsec, en la constelación de Leo, cerca de la eclíptica, al sur de Chertan, de magnitud aparente 13,54. Resulta totalmente invisible al ojo humano sin ayuda óptica. Fue descubierta fotográficamente en 1918 por el astrónomo alemán Max Wolf. Ha sido la primera estrella distinta del Sol en la cual se ha observado el espectro de su corona desde un telescopio terrestre. Como dato importante, te digo que no se sabe con exactitud hasta dónde llega el sistema solar. Se dice que hasta la heliopausa, situada a unos 16.000 millones de kilómetros del Sol, que es la distancia a la que llega la influencia del viento solar. Espero que este video haya sido de tu total agrado. Por ello, no olvides darle me gusta, tocar la campanita y suscribirte para que sigas nuestros próximos contenidos. Yo soy José Azuaje y esto fue El Universo Mox. Me despido con la frase del día. Un solo rayo de sol es suficiente para borrar millones de sombras.